Pues actualmente, cuando hablamos de IA y ergonomía, estamos hablando de utilizar una tecnología puntera en aquello que pueda ayudar a los profesionales de la seguridad y salud a hacer evaluaciones de riesgos ergonómicos de una forma más rápida y más eficiente. Ya hay soluciones como ErgoIA, desarrollada por el Instituto de Biomecánica de Valencia, que reduce los tiempos de evaluación de riesgos ergonómicos, por ejemplo, por posturas forzadas, en un 80% aproximadamente. Eso es lo que actualmente la IA está haciendo en la evaluación de riesgos ergonómicos, pero esto sabemos que va muy rápido, que la inteligencia artificial avanza a una velocidad trepidante. Y hay otras soluciones que ya se están desarrollando en esto de la IA y la prevención de riesgos ergonómicos, como son la predicción de trastornos musculoesqueléticos con gemelos digitales humanos o la posibilidad de hacer diseños y evaluaciones de puestos de trabajo antes incluso de que estén fabricados en modelos virtualizados con avatares 3D de personas de diferentes perfiles antropométricos. Pues además de la inteligencia artificial, como comentaba anteriormente, las tecnologías que están marcando la diferencia en la prevención de riesgos laborales, ya más allá de los riesgos ergonómicos, sería también la visión artificial, porque se está utilizando visión artificial para evitar riesgos de seguridad, por ejemplo, para que los trabajadores y las trabajadoras no se acerquen a zonas concretas como zonas de alta tensión, para evitar que haya objetos en zonas donde puedan suponer un riesgo, por ejemplo, pasillos, etcétera, o incluso para identificar si llevan los equipos de protección individual adecuados cuando van a acceder a una zona de trabajo en concreto. Pues bueno, desde el punto de vista de lo que estamos haciendo desde el Instituto de Biomecánica de Valencia en la inteligencia artificial aplicada a la evaluación de riesgos ergonómicos, el efecto que tiene o que esperamos que tenga sobre la salud y el bienestar de las personas trabajadoras es, en primer lugar, dotar a los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo de herramientas que les reduzca los tiempos de aquellas tareas que pueden hacer las máquinas. Es decir, nosotros apoyamos la idea de que la inteligencia artificial no ha venido a sustituir a los profesionales de la seguridad y salud, sino que ha venido a ayudarles a que aporten ese valor añadido que pueden aportar, ¿no?, como profesionales de la seguridad y salud que son. La reducción de tiempos en la evaluación de riesgos ergonómicos les va a ayudar a que puedan dedicar más tiempo a implementar esas medidas que puedan reducir los riesgos que la inteligencia artificial ya está identificando por ellos. Y por otro lado, un diseño de puestos de trabajo antes de que el puesto esté incluso puesto en marcha. Ya sabemos que los errores que se solucionan bajo plano cuestan 1 euro, los errores que se solucionan en prototipos cuestan 10 y los errores que se solucionan que se pretenden solucionar cuando el puesto ya está en marcha a veces es incluso inviable desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces eso nos va a permitir que se diseñen puestos de trabajo ya adecuados desde el punto de vista ergonómico para diferentes perfiles poblacionales y que no lleguemos a la situación actual de muchas empresas en las que ya es irresoluble el problema ergonómico y se tienen que adoptar otro tipo de medidas. Pues bueno, la forma en la que las empresas van a gestionar la ergonomía en los próximos años, nuestra bolita de cristal nos dice que esperemos que vaya hacia, como comentaba, el diseño en virtual de los puestos de trabajo, es decir, hacer esas simulaciones, ese cruce de avatares humanos con diferentes perfiles antropométricos con puestos de trabajo que nos permita hacer diseños específicos para personas de Holanda y personas de Japón, ¿no?, que tienen perfiles antropométricos diferentes, o incluso para la población trabajadora que tengo yo en mi empresa, teniendo en cuenta los percentiles 595 de hombres y mujeres que estén actualmente en el puesto de trabajo que preveo que van a ocuparlos. Por un lado sería eso y por otro lado la posibilidad de predecir o adelantarnos a esos trastornos musculoesqueléticos derivados de exposiciones inadecuadas a riesgos ergonómicos. Igual que ya en la medicina se está avanzando mucho en la predicción de enfermedades como el cáncer de mama o el Alzheimer, avanzar también en la predicción de trastornos musculoesqueléticos teniendo en cuenta el perfil de esa persona en concreto, el sexo, la edad, la antropometría, sus hábitos de vida, sus patologías previas y la exposición que tiene en su puesto de trabajo, poder adelantarnos a que eso ocurra, hacer un buen uso de esa información, un aspecto clave desde el punto de vista ético del uso de la IA, y poder hacer las adaptaciones necesarias para que ese trastorno musculoesquelético que afecta tanto y tan profundamente tanto a las organizaciones como a la persona que lo padece, poder evitarlos.
Pues actualmente el mayor desafío para integrar la tecnología en la estrategia de salud laboral es el coste económico. El tejido empresarial español está formado principalmente por pequeñas y medianas empresas que pues, o bien no tienen los recursos o bien no tienen la cultura empresarial adecuada para invertir los suficientes recursos en prevenir patologías desde el punto de vista de trastornos musculoesqueléticos o otra patología derivada de riesgos laborales, ¿no? Sí que es cierto que las empresas de mayor tamaño están siendo tractoras porque están implementando mucha tecnología, están demostrando que realmente funciona, están mostrando estudios en los que se ve el impacto económico que tiene o el beneficio o el retorno de la inversión que tiene la aplicación de esa tecnología, y eso está haciendo que pues, la cultura empresarial de muchas pymes vaya cambiando y vayan invirtiendo cada vez más en este tipo de tecnología.